Buenos días, el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia que se puede notar en los libros cuando nos está mencionando acerca de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. En algunos lados no expresan diferencia alguna, nos expresan que es lo mismo, nos expresan que hablar acerca del reino de Dios, hablar acerca del reino de los cielos es la misma cosa. Sin embargo, vemos que hay una diferencia en los libros. Nos dice una cosa del reino de Dios y nos dice otra cosa del reino de los cielos. Como siempre lo hemos mencionado ya en videos anteriores, la gente muchas veces no le da importancia a las palabras, no se da cuenta si dice reino de Dios, si dice reino de los cielos, si dice una cosa o dice otra, la gente muchas veces le da igual o simplemente se desconoce y no se ha mirado en los libros. Pero vemos en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, un cuestionamiento que le hacen al maestro estas personas. Vamos a leer. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos le hacen la pregunta y le dicen, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Él les contesta, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está aquí o está allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. En algunos lados mencionan que cuando dijo el reino de Dios entre vosotros está haciendo una mención acerca del Mesías, porque el Mesías se encontraba ahí, pero no tiene nada que ver que el Mesías estuviera allí. ¿En qué nos damos cuenta de que esto es así? Nos damos cuenta de que cuando él menciona el reino de Dios está entre vosotros, no tiene nada que ver con su persona, ya que nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, leámoslo también porque este diálogo lo tiene con los discípulos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si este diálogo lo tiene con los discípulos, el Mesías estaba todo el tiempo con ellos. Si Él es el reino de Dios, ¿para qué los mando a buscarlo? Basta con tenerlo ahí presente. Pero vemos que no es así. Vemos que nos está diciendo el reino de Dios no viene con advertencia. No dirán, está allí o está acá, porque entre vosotros está. Pero el reino de los cielos, si quisiéramos marcar una diferencia ya de antemano, sí viene con advertencia. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Leamos también Mateo capítulo 10, versículo 7, ya que aquí el Mesías envía a sus discípulos a predicar. Y yendo predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos está mencionando que los envió a predicar y a que anunciaran que el reino de los cielos se había acercado. Tanto el Mesías, el cual dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está allí o está acá, porque el reino de Dios entre vosotros está. A diferencia de lo que es el reino de los cielos mencionó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir entonces que una cosa viene a ser el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios, porque el reino de Dios nos menciona que entre vosotros está, les dijo a ellos en aquel tiempo, pero a un hombre como Nicodemo le mencionó esto. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nos está mencionando ahí cómo es que le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo, no iba a poder ver el reino de Dios. Nicodemo no era cualquier persona. Leamos Juan capítulo 3, versículo 10, para que veamos quién era Nicodemo. Y respondió Yeshua y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo no era cualquier persona, era un maestro en Israel, a quien el Mesías, al recibirlo, dice que Nicodemo vino a él de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nos quedamos pensando, ¿a qué se refirió el maestro cuando dijo que el que no naciere de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Pasó por la mente de Nicodemo decir, bueno, me meto en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? Decía él. Sin embargo, vemos que el Mesías le insiste, le dice nuevamente, versículo 5, respondió el Mesías: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es curioso porque de alguna manera Nicodemo oyó la palabra nacer. Nicodemo luego pensó, ¿acaso este hombre me está diciendo que me meta en el vientre de mi madre para volver a nacer? Bueno, aunque no es lógico a nuestro parecer que haya respondido así un maestro de Israel, al no entender, pues cuestionó y dijo, ¿acaso tengo que hacer esto? El maestro no estaba ahí para explicarle, simplemente le describió cómo son las cosas. Nos está mencionando que al decirle, tienes que nacer de nuevo, le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Sabiendo nosotros que el maestro habla en ese lenguaje por parábolas, como ya lo hemos visto en otros videos que pueden encontrar aquí mismo en la página, cómo es que el Mesías habla por medio de parábolas, aun cuando él dijo tienes que nacer de nuevo, está hablando en parábolas, ya que Nicodemo no tenía por qué meterse en el vientre de su madre. Pero lo que no alcanzamos a entender es que cuando él dijo tienes que nacer del agua y del espíritu, no dejó de hablar parábolas. Y entre tanto que nosotros pensamos que nacer de nuevo tiene que ver con meterse al río y salir de allí, porque pensamos que eso es nacer del agua, pues también nuestro pensamiento estaba guiado conforme a lo literal, guiado conforme a lo que yo creo y pienso, y no conforme a lo que él está hablando, porque habló en parábolas al hablar del agua y del espíritu. Bueno, al mirar todo esto, tenemos que investigar entonces cómo tenemos que nacer de nuevo para mirar ese reino, el reino de Dios, cómo tenemos que eh, nacer de nuevo para poder entrar en ese reino, porque se entra desde este tiempo presente, pues a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Eso es entre tanto que está él vivo, como también cada uno de nosotros, entre tanto que estamos aquí, tenemos que ver la manera de cómo entramos en ese reino de Dios. Pero acerca del reino de los cielos nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el reino de los cielos, no dice el reino en los cielos. Pareciera algo sin importancia, pero son cosas bien diferentes que esté mencionando el reino de los cielos a decir el reino en los cielos, para que no nos hagamos el pensamiento de decir, sí, es que es un reino que va a ser allá arriba en el cielo y ahí vamos a estar. No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, el Señor les bendiga y les guarde.